Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con las Filosofías. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Saludo y recibimos con nuestro agradecimiento al invitado de esta semana, Luis Fernando Villegas Vallas, profesor de filosofía en la Universidad Central del Ecuador desde el 2015 hasta la actualidad, docente de epistemología, filosofía intercultural y derechos humanos en la Universidad Andina Simón Bolívar del 2011 al 2022, en Flaxo de 2013 a 2018 y en la Universidad Politécnica Salesiana desde 1992 a 2018. Obtuvo el doctorado en Estudios Culturales Latinoamericanos por la Universidad Andina Simón Bolívar, el doctorado en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y varios diplomados en Filosofía de la Ciencia, Epistemología y Pensamiento Político Latinoamericano en instituciones de Ecuador, Bolivia y México. Su trabajo se centra en la filosofía intercultural, la epistemología crítica y las tensiones entre pluralismo, interculturalidad y construcción del Estado plurinacional en América Latina. Combina la docencia con el compromiso en espacios ciudadanos, facilita procesos de formación política, presidente del Sistema de Riego Ambato Huachi Pelileo y vicepresidente de la Asociación Ecuatoriana de Juntas de Regantes. Las áreas de investigación son filosofía intercultural, epistemología latinoamericana, filosofía de la economía, interculturalidad y decolonialidad, filosofía de los derechos humanos, movimientos sociales y gestión del agua. Bienvenido, Luis Fernando. Buenos días, estimado Edison. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí para poder conversar y compartir algunas ideas. Y bueno, no solo ideas, sino también compartir parte de la vida, ¿no?, que es la interculturalidad. Esta semana conversamos con Luis Fernando Villegas acerca de precisamente la interculturalidad, un término que se ha convertido de uso corriente en la vida cotidiana, pero con distintos significados. Así, por ejemplo, se dice que una educación es intercultural porque admite personas de diferente color de piel, o se dice que un evento es intercultural porque en él participan personas afro e indígenas, lo cual bien entendemos que se puede decir que son usos restringidos o distorsionados de la interculturalidad. Aprovechemos la participación de Luis Fernando para preguntarle cómo observa los distintos usos que se han producido del término interculturalidad. Bueno, digamos que habría que partir de una primera afirmación, ¿no?, que hoy el mundo, bueno, no hoy, pero hoy se evidencia, digamos así, el mundo siempre fue intercultural, ¿no? Es decir, primero podríamos partir de la afirmación que el mundo es plural, hay diversas culturas, hay diversas formas de entender el mundo, hay diversas comprensiones del mundo, y obviamente hoy ha empezado a surgir, digamos, a evidenciarse que por lo tanto no hay un mundo, sino que hay diversos mundos, diversas ontologías, y que por lo tanto se vuelve imprescindible para los contextos que ahora vivimos el diálogo intercultural. Parto de esta afirmación para poder responder a la pregunta. ¿En qué sentido? Que
a pesar de que siempre ha habido la tendencia, esto ha sido una tendencia que está incluso presente en los diversos mitos de las sociedades, la tendencia etnocéntrica de constituir sociedades únicas. Ahí tenemos el famoso mito de la Torre de Babel, justamente la pretensión de construir un mundo único, la lengua única y los grandes imperios, y etcétera. Los llega hasta ahora, ¿no es cierto? La sociedad digital, la sociedad del conocimiento, entre comillas, la sociedad tecnocientífica, que también dice que es la sociedad única. Entonces, obviamente también porque la interculturalidad está atravesado desde una perspectiva religiosa, también las religiones han pretendido ser únicas, ¿no? Entonces ahí viene justamente el monoteísmo, como las propuestas, cada una planteando que son únicas, exclusivas, absolutas, verdaderas, y etcétera, etcétera. Entonces ahí estaría, digamos, como la primera precondición. Entonces diríamos que si hoy queremos resolver los problemas humanos, entre comillas, porque también ahí ya aparece el problema de la interculturalidad, hay lo humano, o hay diversas condiciones de lo humano, pero ahí justamente ha surgido la problemática. Entonces me parece que la problemática de la interculturalidad es una problemática absolutamente actual, vigente, no porque esté de moda, porque algunos han dicho que es un tema de moda, que es un tema que ha surgido, ¿no es cierto?, desde los culturalismos, obviamente que ha surgido en ese marco y en ese contexto, pero me parece que rebasa la condición de moda. Y las preocupaciones de la filosofía intercultural rebasó justamente esa perspectiva del modismo intelectual, porque si revisamos a los primeros autores filosóficos que empiezan a trabajar el problema de la interculturalidad, lo empezaron a hacer en la década del 50, cuando todavía las tesis de la decolonialidad y todas esas cosas no habían estado siendo discutidas. Ahora, ahí voy a situar un intento de una aproximación a la pregunta que has planteado. Obviamente, como todo proceso, digamos, teórico, conceptual, político y vital, porque yo creo que en la interculturalidad está de por medio todo aquello, como todo proceso humano. Entonces, se han generado diversas vertientes, diversas concepciones en función de relaciones de poder, ¿no? Y esas relaciones de poder han marcado las comprensiones de lo que se quiere. Entonces, digamos, a pesar de que no nació estrictamente así como interculturalidad, nació más bien como propuesta de multiculturalismo, es la famosa tesis, ¿no es cierto?, de la crítica que hace Zizek, justamente en la línea del antecedente que leías tú, es decir, cómo entendemos la interculturalidad o cómo ha pretendido muchos organismos, principalmente multilaterales, los gobiernos, los municipios, y obviamente eso ha permeado también a la población, ha pretendido comprender la interculturalidad como multiculturalismo liberal, es decir, la posibilidad de una convivencia, de una tolerancia de los diversos, pero estructurados y asimilados bajo una lógica, ¿no es cierto?, que se vuelve hegemónica, y esa lógica hegemónica es justamente la lógica de una sociedad que pretende y que supone que tiene, ¿no es cierto?, los criterios claros, las verdades objetivas, y que tiene la capacidad y la posibilidad, y además tiene digamos, la legitimidad de decir qué es lo correcto para poder vivir y qué es lo correcto para organizar los sistemas socioeconómicos, sociopolíticos y obviamente los supuestos culturales que subyacen a las formas de comprensión de lo humano. Entonces, claro, ahí los diversos funcionan porque además ayudan, digamos, a diversificar el mercado para poder para poder ampliar la lógica del consumo, la lógica del mercado, y obviamente esto es lo que se ha llamado, no sé, esto como racismo cultural frente al racismo de la época de la conquista, que se había planteado bajo supuestos superioridades genéticas, que obviamente nunca existieron, sino que son construcciones sociales, pero hoy aparece en cambio como que se acepta lo diverso, como que se los reconoce y como que se los visibiliza, pero luego se los subordina bajo esta perspectiva cultural, que hay una cultura superior que tiene los cánones del conocimiento, los cánones para organizar la economía, la política, y obviamente que tiene la verdad sobre cómo debe actuar lo humano, y bajo esas lógicas entonces termina estableciendo a los otros como subordinados y administrados dentro de la lógica del mercado.
Entonces, esa sería la una. Ahora, la Catherine Walsh, que fue profesora aquí justamente en el doctorado, ella lo plantea, ¿no es cierto?, como interculturalidad funcional y como interculturalidad crítica. La interculturalidad funcional sería justamente aquella interculturalidad planteada desde el Banco Mundial, desde el Fondo Monetario Internacional, desde muchas ONGs internacionales que han hecho procesos de cooperación, desde los propios gobiernos. He visto también las políticas municipales, ¿no es cierto?, en la ciudad. Por ejemplo, aquí en Quito hay una perspectiva de políticas multiculturales, es decir, de convivencia, de tolerancia, de aceptación a los diversos, pero funcionalizados, que se han expresado incluso ya de formas racistas expresas e incluso violentas, ¿no? Cuando les preguntaban a los candidatos a la alcaldía de aquí de Quito, ¿cuál va a ser el plan que tienen ellos de llegar a la alcaldía cuando vengan los indígenas en una marcha para evitar que entren a Quito, a la carita de Dios, a destruir el patrimonio cultural de la humanidad? Entonces ahí evidenciamos esta interculturalidad absolutamente funcional. Ahora, desde las otras perspectivas, justamente la interculturalidad, que en unos contextos, para el caso nuestro, en el Ecuador, nacen al calor de las luchas sociales, pero que en otros marcos surgen justamente en estos espacios también de disputa. Pero, por ejemplo, las famosas tesis recuerda que para estudiar a los diversos, a los otros, se generaron instituciones de educación superior con programas específicos, como por ejemplo los estudios latinoamericanos a nivel europeo, principalmente Alemania, pero también norteamericano, y luego los estudios orientalistas, ¿no es cierto?, que estaban también en Europa para comprender a los otros, en este caso a las culturas, que entre comillas, o a las grandes civilizaciones que se llamaba, que Edward Said justamente trabaja para desmontar todo ese orden discursivo, pero orden teórico y obviamente de discursos de poder que estaban ahí construidos. Entonces, la primera cosa con la que surge, digamos, ya, y eso en el nivel cotidiano, obviamente es la interculturalidad como una propuesta crítica, entendido crítica como poner en cuestionamiento los fundamentos teóricos, epistemológicos, políticos, económicos, societales y antropológicos, para poner así como los más importantes, de las sociedades vigentes, y esas sociedades vigentes han estado caracterizadas por ser sociedades absolutamente euro-norteamericanas, céntricas, ¿no es cierto?, como diríamos ahora, siguiendo algunos de los análisis. Entonces, la interculturalidad que nace dentro de los movimientos sociales en sus orígenes, si nosotros revisamos, por ejemplo, la propuesta del movimiento indígena, pero también la propuesta del movimiento afro en Colombia, en Ecuador mismo, nace en esa perspectiva. Y bueno, no solamente de los movimientos, digamos, en este caso, que están directamente relacionados con pueblos y nacionalidades, sino también que nacen de otros movimientos, como por ejemplo sectores campesinos, sectores de mujeres, ¿no? Hay el David Cortés, que también sé que le han hecho una entrevista. David Cortés, justamente, él con otra perspectiva, pero ubica justamente el origen del término summa causa, y como haciendo una genealogía del summa causa, para mostrar que no tiene un origen puramente, comillas, culturalista, sino que se adscribe en una dinámica diversa, distinta, en la que intervienen y se interrelacionan desde diversas perspectivas. Entonces, esta es como la primera cosa, una crítica a la sociedad, digamos, racista, eurocéntrica en todos los sentidos, no solamente es epistémico, sino en todas las dimensiones. Y luego nace como lo que diría la Catherine Walsh, como una utopía, es decir, no es algo dado, no es algo ya que está instaurado, por más que la Constitución en el artículo 1 diga que somos sociedades plurinacionales, que es un avance obviamente, interculturales. En la práctica eso es una determinación de orden, digamos, formal, porque está ahí, pero en las condiciones reales eso no ha ocurrido. Entonces, ahí viene, entonces sería proyecto porque es un proceso a construir, ¿no?, de las interrelaciones que podemos establecer entre los diversos para ir construyendo encuentros, no para construir un mundo único, sino para tener, que sería como una siguiente tesis que luego podemos ampliar, es decir, hacer una distinción entre el diálogo dialéctico como diálogo de imposición y el diálogo intercultural como el diálogo de apertura al otro, y qué supuestos teóricos y qué supuestos filosóficos están detrás de cada uno de ellos que lo hacen posible, porque piensa, por ejemplo, en la filosofía política de Jürgen Habermas, él escribe la inclusión, miren, la segunda parte del famoso libro, ¿no es cierto?, Facticidad y Validez, la segunda parte que quedó de sin publicar y que luego lo publica, justamente le pone la inclusión del otro
allá en Europa, estamos hablando de Europa por los procesos migratorios y por toda la crisis global, etcétera, etcétera, pero con una muy buena intención, dice inclusión del otro. Y ahí ya entraríamos en el debate, porque justamente la interculturalidad crítica lo primero que hace, siguiendo las tesis de Dussel, ¿no es cierto? Dice, a ver, lo que voy a poner en cuestión es que esa inclusión no puede ser inclusión, porque ahí estarían justamente reconociendo el lado oscuro de la racionalidad moderna como legítima, que es la negación, el epistemicidio, la destrucción de culturas, la imposición de una forma de vivir de la humanidad. Entonces, eso podría yo decir así para no alargar más en torno a la pregunta que tú has planteado, que ahí se generan, digamos, muchas vertientes para poder ir ampliando el campo de discusión, de comprensión, de debate, pero también de encuentros. Creo yo que políticamente en su proyecto, por ejemplo, principalmente la CONAIE, tuvo la claridad, parte diría yo también la FENOCIN respecto a la cuestión de la interculturalidad. Lamentablemente, como ocurre en todo proceso social y político, luego dentro de las mismas dirigencias, dentro de las mismas organizaciones, empiezan a asumir más bien un discurso un poco más culturalista y asimilacionista y de inclusión en el proyecto moderno y de cómo nosotros logramos para sacar ciertos beneficios personales o de pequeños grupos en desmedro justamente de lo que implicó siempre el proyecto político de la CONAIE. Podríamos nosotros mirar eso, pero eso podríamos discutirlo con más detalle y con mayor amplitud. Eso. Muchas gracias. Como ya mencionaste, desde la filosofía, ¿cuáles son las miradas que la filosofía ha ido dando a la interculturalidad? Uh-huh. Bueno, verás, no creo que yo pueda agotar, digamos, a todos los autores, ni nada por el estilo, falsa pretensión y además eso, una ilusión y etcétera. Pero me voy a remitir como digamos, a tres pensadores fundamentales desde donde yo vengo trabajando desde cuando hice mi tesis doctoral, justamente en el doctorado de estudios culturales, porque por mi formación filosófica, mi inclinación iba hacia la filosofía y entonces trabajé un tema en realidad que era un tema ético, el tema de la materialidad de la vida como principio fundante de toda ética y como principio cuestionador de las lógicas, digamos, de dominación, pero desde una perspectiva intercultural. Esa fue la entrada. Entonces ahí, digamos, ahí he trabajado a un autor que lo sigo trabajando ampliamente porque es un autor muy rico y muy profundo, realmente muy profundo en términos filosóficos y no solamente en términos filosóficos, que es Raymond Panikkar. Entonces, Raymond Panikkar justamente, mira, empieza a plantear el tema de la interculturalidad. Él tiene una famosa anécdota del encuentro entre Martin Heidegger y él. Claro, Panikkar era todavía muy joven cuando se acercó a Martin Heidegger y él estaba estudiando en Alemania y quería tener una entrevista con el gran maestro de la filosofía, que era Martin Heidegger. Y conseguir una entrevista para poder hablar con él era una cosa muy difícil y, como se dice normalmente, a través de amistades lo logró, ¿no? Que habla con él un profesor, entonces al final logró ir a la entrevista. Llegaron a la entrevista y luego empezaron a dialogar y cuenta esta anécdota justamente Raymond Panikkar, que parecía que el entrevistado no era Heidegger, sino el entrevistado era Panikkar, porque Heidegger se interesó tanto en las cosas que fue planteando que le parecieron súper novedosas y al final le había dicho al profesor que le logró conseguir la entrevista: ¿quién es ese indio tan interesante que le has traído acá, no? Su origen hindú. Entonces ahí marca uno de los inicios, es decir, la preocupación de la filosofía intercultural está más o menos de lo que se ha registrado, de lo que se tiene registrado en las tesis la tesis de Panikkar. Justamente trabaja el tema de su tesis doctoral, Ontonomía de la ciencia. Ahora hay que aclarar el término, la categoría ontonomía, pero justamente él, desde una perspectiva intercultural, logra plantear una cosa que en ese momento que está hasta ahora absolutamente vigente, es decir, como que la ciencia es un saber autorreferencial que no necesita de otra, primero no necesita de filosofía
y peor todavía de otras miradas desde otras perspectivas culturales. Y de peor todavía de otras formas de relacionamiento. Recuerda que la ciencia en ese momento pretendía conocer el mundo puramente objetivo. Y entonces, él dice ontología de la ciencia. Y la categoría de ontología de Panikkar es justamente mostrar que, si bien es cierto, nosotros en la realidad, que el concepto que habrá que discutir, que no es solamente concepto, sino lo que somos, es decir, somos realidad. Pero para el caso como preocupación conceptual, la pregunta es, ¿no es cierto?, ¿la realidad es una, en el sentido del, ¿no es cierto?, mono, que se ha trabajado desde la perspectiva filosófica, de una sola, o es múltiple? Esa famosa discusión de la filosofía de Occidente. Bueno, ¿es una o múltiple? Y Panikkar dice, no, ni una ni múltiple. Ambas, es una, es múltiple, pero ahí viene, es autónoma porque la realidad, ¿no es cierto?, es diversa. Y ahí está el primer punto. Y este me parece que es uno de los puntos claves que habrá que conversarlo filosóficamente. ¿Qué implicaciones? Desde estas afirmaciones que los digo parecen sueltas, pero ahí hay una serie de implicaciones justamente filosóficas, porque es la relación, la famosa tesis de Parménides, ¿no es cierto?, sobre el problema del ser y el pensar, y eso es posible hacer ese traslado, ¿no es cierto?, a otras culturas, por ejemplo, en el caso de la cultura índica, como en el caso de la cultura quichua o andina, algunos que lo llaman, el famoso tema en discusión, pero ahí, ¿no es cierto?, ¿es posible o no es posible? Y ahí está el primer punto. Entonces me parece que ahí está. Luego cojo una tesis de Forney-Betancourt, dejo planteado solo eso, no lo desarrollo, y viene la otra tesis. Forney-Betancourt dice, ¿qué es la filosofía intercultural? Otra forma, otra filosofía más, como la filosofía existencialista, fenomenológica, como la idealista, como la materialista, como la racionalista, una más. No, dice, no es una filosofía más, y eso también lo han trabajado algunos filósofos europeos sobre esta tesis, aunque claro, me inserto más en la línea de Betancourt porque él, siendo cubano, lo trabaja en Alemania, pero hay algunos profesores y algunos investigadores en la línea de la filosofía intercultural que están trabajando también en Viena, que fueron justamente el profesor de David y que estuvieron en su jurado y todas esas cosas. Ya, entonces, ahí viene la siguiente. Entonces, si no es otra filosofía, como cualquiera otra, ¿no es cierto?, que entre en el gran abanico de las grandes filosofías, ¿qué es? Entonces, Forney-Betancourt, y luego lo toma, que lo viene retomando en el diálogo que tenían en su tiempo, porque fueron muy amigos con Panikkar, es otra forma de hacer filosofía. Y ahí el famoso texto de Panikkar, Experiencia filosófica de la India. Entonces, cuando yo me sitúo ya para preguntarme, ¿existen otras formas de hacer filosofía en otros contextos? Ya estoy en un contexto cultural, porque la palabra filosofía implica una concepción de mundo, porque la palabra nace en un mundo, esa palabra filosofía nace en el mundo helénico, y entonces tiene una carga representacional, una carga simbólica, una carga de sentido, y esa no lo puedo trasladar a otro lado, y eso es justamente lo que hace también Joseph de Sterman cuando habla de racionalidad andina. Justamente dice, yo primero tengo que reconocer que esa tiene una carga histórica, una carga cultural, una carga situacional, y solamente ahí tal vez después pueda establecer un diálogo para poner, ¿no es cierto?, en términos de lo que diría Raymond Panikkar, ¿no es cierto?, establecería una hermenéutica diatópica, es decir, reconocer que no voy a hacer desde una hermenéutica diacrónica, sino voy a hacer desde una hermenéutica diatópica, sabiendo que hay, como ellos dirían, topos, sitios de enunciación distintos desde donde yo tengo que establecer un encuentro, un diálogo, no desde el pensamiento, ahí viene la otra parte, sino desde sus mitos, desde sus formas más profundas de vivir la vida. Ahí puedo establecer un diálogo intercultural, porque si yo establezco desde la perspectiva exclusivamente del pensamiento, que es lo que hemos hecho en Occidente desde el punto de vista filosófico, me quedo en el campo temático, me quedo en el campo objetual, me quedo en el campo de separación sujeto-objeto, que es lo que ha venido, ¿no es cierto?, incluso desde el mundo griego, pero que se acentúa en el mundo de la modernidad. Entonces ahí está el asunto. Entonces ahí nace la filosofía. Y la otra, justamente, que yo la recojo porque esto no lo plantean, lo hacen, lo dicen, pero como de manera muy implícita, ahí yo recojo la tesis de Dussel, porque él dice, eso implica que nosotros vamos a construir otros mundos, ¿no?, siguiendo la tesis de los zapatistas, pero lo pone él en términos filosóficos. Dice,
Eso es la transmodernidad. Y la transmodernidad implica una propuesta económica, política, de género, una propuesta, voy a coger de Panikkar, lo pongo en lo de, porque eso no lo dice Dussel, una propuesta ecosófica que va más allá de la propuesta ecológica, y lo podríamos discutir luego por qué ecosófica y no por qué ecológica, una propuesta pedagógica, una propuesta antropológica, ¿no es cierto? Y ahí podríamos ir juntando. Entonces, la interculturalidad, justamente como mirada filosófica, implica todo esto que acabo de decir, pero implica proyecto político en el sentido que necesariamente tiene que ir hacia allá, si no, no tiene ningún sentido. Y ahí implica un campo de total ruptura, un campo de entrar en cuestionamiento con todo lo existente, no solamente los sistemas socioeconómicos o sociopolíticos, sino las dimensiones antropológicas, porque nosotros hemos partido, y la filosofía lo ha hecho, de un supuesto de que hay un sujeto, una forma de vivir lo humano, y resulta que de lo que se evidencian, digamos, no es posible aquella tesis, entonces hay que construir otras antropologías. La tesis ahí justamente es no antropología en el sentido moderno del término, porque la antropología convierte al humano en objeto de descripción, en objeto de estudio, y más bien en antropofanía, entendiendo justamente que la antropofanía devela el misterio de lo humano para preguntarse ¿quién soy yo? ¿No? Ya no la pregunta de Occidente, la famosa, ¿no es cierto?, que van al oráculo de Delfos, ¿qué soy? ¿No? ¿Quién soy yo? Y a esta pregunta, ¿no es cierto?, ¿quién soy? Como diría Panikkar, volvemos al tema de la interculturalidad, planteada desde él dice antropofanía. ¿Por qué antropofanía? Porque no puedo abarcar al hombre en su totalidad como misterio de lo real en un objeto. Y entonces, ¿qué hago? Me abro él dice, a la polifanía, ¿no es cierto?, de las distintas voces que han comprendido lo humano, pero que ninguna cultura puede decir yo tengo la respuesta a lo que es lo humano. Y tampoco es la suma de todas las respuestas que hayan dado a lo humano, porque cada humano tendrá que dar su respuesta a su inquietud de quién soy yo. Y entonces ahí justamente la interculturalidad, ¿no es cierto?, se vuelve un proyecto también para el caso no antropológico, sino más bien de antropofanía, de develación del misterio del ser y del misterio del ser humano, que sería el asunto, ¿no? Por ahí la cosa. Bien, como ustedes observan, esta viene a ser prácticamente la introducción a un tema muy amplio, y no sé si podríamos comprometerle a Luis Fernando para que en próximos encuentros pueda seguir ampliando que no es solamente un tema, es una vida, la interculturalidad. Y por hoy concluimos este encuentro semanal con la filosofía, con nuestro agradecimiento a ustedes, radioescuchas, al invitado de esta semana, Luis Fernando Villegas Vallas, y a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Recuerde, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.